Bueno, pues ahora empezamos ya con el reinado de Alfonso XII. Recuerda que habían hecho Arsenio Martínez Campos el pronunciamiento de Sagunto, en el que nombraría Alfonso XII. Alfonso XII estuvo en París cuando era pequeño, porque su madre se exilió durante la Revolución Gloriosa, y luego más tarde pues fue educado en una academia militar de Londres que se llama Sandhurst. Allí en París lo que sé es que conoció a María las Mercedes, que era nieta de Luis Felipe I de Francia, que era la duquesa de Orleans. Uno de los maestros importantes de Alfonso XII pues fue el duque de Sexto, que también obtuvo varios títulos que se llamaban José de Osorio y Silva. Pues él fue caballero de la Orden de Carlos III, de Isabel la Católica, marqués de Montaos, de Cuéllar, de Cullera, de Albuquerque, de Algete, Corzana. Él también fue un alcalde de Madrid y aparte de eso también fue presidente de la Cámara de Diputados de Madrid entre el 18 de septiembre de 1861 y el 30 de mayo de 1863. Alfonso XII conocerá a María las Mercedes, aunque se casarán y morirá muy joven, María las Mercedes de Orleans. Murió pues el 26 de junio de 1878. Alfonso XII quedó muy triste con ella y ya que se compusieron muchísimas canciones. El primer ministro que tuvo Alfonso XII pues fue el conservador, el más conocido de todos, Antonio Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas del Castillo pues propuso el llamado Manifiesto de Sandhurst, en el que proponía convertirse el rey Alfonso XII y también con una monarquía constitucional y implantar el nuevo régimen conservador y católico. Antonio Cánovas del Castillo anteriormente había sido ministro del ultramar y presidente de la Cámara de Diputados durante los años 80. El ministerio del ultramar lo ocupó entre 1865 y 1866. Antonio Cánovas pues hizo varias alianzas entre conservadores y liberales. Había un nuevo movimiento que era el caciquismo. Era un sistema en que el Estado pues controlaba a los grandes caciques, que eran propietarios, que solían ser pues alcaldes de ciudades. Y pues es que es una forma en que un dirigente controla una área rural. Los conservadores pues fueron apoyados mucho por lo que era la burguesía, las clases altas. En cambio los liberales, que tenía Praxedes Mateo Sagasta, pues teníamos a la gente pues de la clase popular y también había otros tipos de burguesías. En esos mismos años también aparecerán la fundación de sociedades y mineras. Se fundará la Academia de Navegación Española, el Banco de las Indias, el Banco Hispano Colonial. También tendrá que solucionar lo que eran las guerras carlistas, que Alfonso XII participará en una batalla que intentarán derrotar, lo que es la batalla de Lácar, aunque no podrán. En 1876 también se firmará otra constitución española propuesta por Antonio Cánovas del Castillo, en que propondrá el sistema de la monarquía parlamentaria, lo que intentará abolir la esclavitud en todo lo que era Cuba, Puerto Rico, la libertad católica, unir a liberales y a conservadores, lo que era el bipartidismo.
Pero bueno, Antonio Gramaz del Castillo, en 1874, tendrá que dimitir. En 1875 llegará Joaquín Jovellar, que Joaquín Jovellar, bueno, pues voy a hablar de él. Él al principio participó en la primera guerra carlista, y luego más tarde estuvo al bando de Leopoldo Donel para combatir en la guerra de Marruecos. De cargo, pues obtuvo que fue gobernador de Cuba, capitán general de Filipinas y ministro de guerra. Aunque cuando tendrá que abdicar como presidente, pues luego volverá a ser otra vez capitán general de Cuba. Y llegará otra vez Antonio Gramaz del Castillo proponiendo la Constitución de 1876. Alfonso XII le intentarán asesinar, habrá un atentado contra él, aunque no podrán. Y también sufrirá tuberculosis, lo que sé es que morirá muy joven. De amantes tuvo una que fue Elena Sanz, con la que tuvo 2 hijos, pero también se casó con María Cristina de Habsburgo-Lorena, sobrina de Francisco José de Austria, nieto de Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ahí pues tendrá Alfonso XIII, otra María de las Mercedes y María Teresa. Bueno, pues España en ese momento tenía 2 partidos políticos. Uno estaba el liberal y otro estaba el conservador. El Partido Liberal era presidido por Práxedes Mateo Sagasta, que Práxedes Mateo Sagasta lo que sé es que pues recibió muchas órdenes, como por ejemplo caballero de la Orden del Toisón de Oro, del Sepulcro de Jerusalén, de Carlos III, de la Orden de Bonifacia, la Orden de San Mauricio y San Lázaro, la Orden de Cristo, que fue un destacado masón del movimiento de la francmasonería, que era pues, un movimiento de carácter filantrófico, filosófico, simbólico, con una estructura federal, que venía del sentimiento de la fraternidad. Aparte de eso, también fue coronel honorario del regimiento de la caballería de Camajuani, comandante del batallón de ingenieros y también miembro de la Real Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales. Su rival, que era Antonio Gramaz del Castillo, que era pues conservador, pero también liberal, porque él quería jurar la Constitución. Y la restauración borbónica también se llama la restauración canovista, en honor a Antonio Gramaz del Castillo. Antonio Gramaz del Castillo estaba en contra del Partido Demócrata, intentó disolverlo mucho, pero intentó aprobar lo que era la libertad de cátedra. Aunque Manuel Orovicio, que era el ministro de Hacienda y también de Fomento, pues lo intentó quitar. Manuel Orovicio, antes antiguamente en el reinado de Isabel I, o sea Isabel II, fue diputado de Logroño. Y lo que sé es que participó en la revolución de 1868, aunque se lo conocen los llamados decretos de Orovio, pero que no fueron cambiados hasta la época de Antonio Gramaz del Castillo. Otro político que tenemos es Manuel Alonso Martínez, que fue ministro de Fomento, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas y también ministro de Hacienda, que lo fue 2 veces. Manuel Alonso Martínez también fue un político y también estuvo antes en la época de Isabel II. Manuel Orovicio, también fue ministro de Gracia y Justicia. Manuel Orovicio no. Manuel Alonso Martínez, que siendo ministro de Gracia creó el llamado Código Civil por 1889, después de Alfonso XII, en el que crearía un nuevo sistema de leyes diferentes a las de antes.
ese sistema bipartidista pues estaba bastante bien y era una forma de solucionarlo, los problemas económicos que había en aquel país. Aunque pues estaban bastante unidos, porque Antonio Carlos del Castillo también fue político liberal conservador. Después de la muerte de Alfonso XII en el Palacio del Pardo, aunque no se sabe exactamente si se le hicieron o no, Alfonso XII, cuando murió su primera mujer, María de las Mercedes, se fue al Palacio del Escorial y envidió mucho a Felipe II, aquel monarca que mandó hacer el Palacio del Escorial, y creía que creía que su mujer estaba en el cielo. Es lo que esperaba, aunque murió en una época bastante triste y aparte muy joven. Alfonso XII se ve que era un monarca bastante inteligente. Muchos escritores llegan a escribir luego más tarde, como Gregorio Marañón y todo eso, ya que tenía un coeficiente intelectual bastante alto, más que sus políticos, igual que Antonio Carlos del Castillo. Había gente que pensaba pues que la futura sustituta fuera la archiduquesa de Austria, aunque eso estaba muy en contra después de Alfonso XII. Entonces, pues María Cristina ocuparía la regencia, luego más tarde, pues Alfonso XIII, que no se llegarían ni a conocer. Por otra parte, también habrán otras guerras, aparte de las guerras carlistas y las sublevaciones cantonales. La guerra de independencia de Cuba se finalizará en 1878, aunque ya explicaré cómo fue en los últimos años de la guerra de independencia de Cuba. Alfonso XII, quiero decir otra cosa, que es que también estuvo enamorado de una que era una compositora con la que tuvieron 2 hijos, y aparte de eso, otra amiga compositora de él era Adela Borghi. El sistema político de aquella época es que había sufragio, que elegían los que eran a los políticos del Congreso, aunque los del Senado pues eran elegidos censatariamente. Las guerras carlistas ya están acabando, pero bueno, quiero explicar unas cosas más sobre la Tercera Guerra Carlista, que es que en Cataluña había un capitán general que se llamaba Manuel Marco. O sea, no, perdona, el capitán era Mariano Coloma. El presidente de la Diputación General de Cataluña era Rafael Tristany, aquel sobrino de que participó en la Segunda Guerra Carlista. Pues se ve que las tropas de él se dirigen a Vich. Y también las tropas de Francisco Sabadell, que había participado en las guerras de la unificación de Italia, conquista la ciudad de Olot. Por otra parte, San Juan de las Abadesas, que está por aquí en el norte, será donde estará la Diputación General de Cataluña. Arsenio Martínez Campos, que es el que hizo el pronunciamiento del Sagunto para estar a favor de Alfonso XII, tomó la ciudad de Cantavieja, en Teruel, en el que se tuvo que enfrentar contra Manuel Barco, que es el que hizo la división aragonesa. Luego más tarde, Arsenio Martínez Campos tomará la Seu d'Urgell. Bueno, pues Manuel Marco era el sobrino de un cardenal y arcipriestiano, que lo que sé es que también fue auditor de la Rota, que era su tío. Pues él, aparte de tomar Tangenta Vieja, luego también Villarruengo, Calamucha y luego más tarde Teruel. Por otra parte, el infante Alfonso Carlos, que Alfonso Carlos llegaría a estar vivo hasta 1940 o así. Alfonso Carlos fue el pretendiente carlista por aquellos años, pero también en la Segunda República en el año 1931. Pues aquí en esta guerra ya participa, me parece que tendría 20 años o no llegaría ni eso, y aquí tomará la ciudad de Cuenca. Por otra parte,
aquí en la batalla de Lácar combatirá Alfonso XII, que se tendrá que ir corriendo. Y también por otra parte tomará la ciudad de Vitoria. Y la última gran batalla fue la acción de Abadiano, en Caras, que fueron derrotados las divisiones de Carasa, Gavero y otras más. Y la guerra ya finalmente la ganarán los alfonsinos. Entonces tendrán que aceptar también los de Navarra Alfonso XII como rey de Navarra. Rey de Navarra, de Toledo, conde de Barcelona, rey de Aragón, rey de León, rey de Castilla y emperador de España. Pablo Iglesias, aquel político que empezó trabajando primero en la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, que se considera la primera internacional, que es donde estaban los comunistas y los anarquistas. Al principio sería presidente general del arte de escribir. Él pues se basaba mucho en el modelo de Friedrich Engels, aquel que fundó el marxismo, que el marxismo lo que no quería era un Estado, ni tampoco lo que eran las clases obreras ni el capitalismo. Él fue muy defensor de ese sistema. Aparte de eso, estuvo en un bar que fue donde se reunía muchísima gente, que eran políticos y todo eso, que está en Madrid, que fue fundado por 1860. Pues fundó, aparte del Partido Socialista Obrero Español, que le fundaría en 1879, 9 años después fundará la UGT, que es el primer sindicato, Unión General de Trabajadores. Y pues aparte de eso, estaba muy a favor del movimiento obrero. Era pues uno de los grandes partidarios de los liberales. Buscaba también la idea de que los partidos fueran bastante independientes. Cada partido político pensaría de una forma diferente. Fue diputado de las Cortes de Madrid por 1895 más o menos. Apoyaría en las manifestaciones obreras del 1 de mayo, que serían por 1889, y llegaría a ser un político bastante importante. Otros miembros del PSOE que lo llegarían a ser después sería Largo Caballero, que empezaría la política en 1905 más o menos. Pablo Iglesias también participaría en la Segunda Internacional y todo eso, que eran grandes movimientos obreros y de asociaciones. Y aparte de eso, fundaría una manifestación como un periódico que se llamaba El Socialista. Bueno, pues aquí también tenemos la guerra de los 10 años, que también la tuvo que desarrollar Alfonso XII. Pues una de las causas que expliqué fue la obtención de la riqueza del azucarero. Tenían muchos esclavos, no había libertad de prensa, tampoco habían partidos políticos. España, pues de Cuba obtenía muchos fondos para recaudarlos para otros motivos, mucho control comercial con el azúcar, altos impuestos, y el jefe militar de Cuba tenía mucho poder. Entonces pues la guerra empezó en 1868 con la abdicación de Isabel II. Y bueno, pues aquí lo que sé es que el hermano de Antonio Cánovas del Castillo, José Cánovas del Castillo, fundará el Banco Español de Cuba. Gracias a eso, Alfonso XII le otorgará el título de Condado del Castillo de Cuba. Él fue pues uno de los grandes haciendistas que supo recaudar grandes fondos con el azúcar y todo eso, aunque pues José Cánovas estaba a favor de la esclavitud. Entonces muchas plantaciones de caña de azúcar las tuvieron que quitar. Y una de las grandes técnicas que usaron era la quema de campo. Por ejemplo, quemaron la ciudad de Bayamo. Francisco Javier de Céspedes fue uno de los grandes presidentes de las armas de Cuba, independentistas, para luchar. Uno de los personajes importantes pues, fue Perucho Figuero, que fue un político y compositor
que hizo un gran himno en Cuba, que se publicó. Él fundó el Correo de la Tarde, y lo que sé es que fue hecho preso por intentar declarar la independencia antes. Otro que teníamos es Máximo Gómez, que era uno que era español pero que se fue a la insurrección de República Dominicana, pero que luego más tarde regresó a Cuba. Antonio Maceo, que se le conoce por la protesta de Paraguay, y Ignacio Abracamonte, un militar. Aunque pues muchos españoles tuvieron que emigrar a Cuba para aumentar la presencia española allí. Aunque pues la guerra la perdieron, y una de las cosas del fracaso pues fue el regionalismo, que muchos cubanos no querían salir de sus casas, querían pues estar con sus familias. Eso les debilitó muchísimo. Las indisciplinas militares, que lo que sé es que Cuba se estaba dividiendo también, querían pedir la renuncia al presidente, que era Francisco Javier de Céspedes. Las contradicciones entre los independentistas y los libertadores, se dividieron bastante los grupos. Falta de unidad, se faltaron muchísimas tropas. Y el caudillismo, que muchos militares no seguían las reglas que utilizaban los generales jefes. No tenían suministramiento que viniera de fuera, solamente tenían el propio ejército cubano, que eran pocos hombres. Y bueno, también muchos jefes habían traicionado, como por ejemplo tenemos a Juan Bautista, que había sido un líder militar cubano, pero que luego se pasó al bando español. La guerra pues acabó con los llamados pactos de Zancón, en el que Vicente García asume la presidencia de las armas, sustituyendo a Francisco Javier de Céspedes, que anteriormente también había sido un ministro de armas que había sido preso, era Tomás. La preparación para la constitución de Guaynabo, que en que consistía en la división de los poderes civil y militar, que esa constitución no se firmaría hasta 1879, o sea, perdón, en 69. La capitulación incondicional de las fuerzas, aceptar los debilitamientos de las tropas cubanas, pero también establecería la libertad de prensa, quitar la esclavitud y permitir formar partidos políticos en Cuba. Francisco de Borja y Queipollano, hijo del séptimo conde de Toreno, título creado en tiempos de Felipe IV. Recuerda que su padre fue ministro de Hacienda en 1834 y presidente del Consejo de Ministros, que nombró a Mendizábal como ministro de Hacienda. Pues él era descendiente de Francisco de Borja, ¿vale? No os confundáis con él, que fue como el tatarabuelo, que recuerda que fue un consejero de Carlos I de España, V de Alemania, virrey de Cataluña y todo eso. Pues Francisco de Borja fue bautizado en el monasterio de San Marcos. Sucedió a su padre como conde de Mayorga, título criado por Juan I de Castilla en 1380, y 15 conde de Casares, título creado por los Reyes Católicos en 1493. Todos esos fueron sus antepasados, recuérdalo. Empezaría su carrera estando en el Parlamento de Madrid, donde estaba el alcalde. En 1873 fundó el diario El Tiempo. Cuando llega Alfonso XII, se ha nombrado diputado de las Cortes de Asturias y luego más tarde alcalde de Madrid tras el pronunciamiento de Sagunto en 1874. En 1875 se ha nombrado ministro de Fomento, en el que construirá bibliotecas, museos, archivos, instituciones de enseñanza, y también mandó construir el hipódromo de Castella, que era un sitio donde hacían las carreras de caballo en Madrid. Después será ministro de Estado, siendo presidente Arsenio Martínez Campos en 1879,
Después será presidente de la Real Academia Geográfica Española y también miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Gracias a eso obtuvo la Orden de Santiago, como se ve aquí, y también la Orden del Toisón de Oro, la Orden de Carlos III. En 1880 se casó con Carmen Fernández de Córdoba. Ya suena mucho el apellido, ¿no? Fernández de Córdoba. Puede ser que fuera descendiente de Gonzalo Fernández de Córdoba, que es el caballero de los Reyes Católicos. Pues tuvieron un hijo que lo sustituyó en todos los títulos nobiliarios y en la política, ya que esa pues era la hija de la mujer que se casó con él, de los marqueses de Pobar. Bueno, pues aquí tenemos ministros entre 1879 y 82. Voy a empezar por el de Fomento. Tenemos aquí a Fermín La Sala. Él al principio empezó a trabajar en el Partido Progresista y luego más tarde en la Unión Liberal de O'Donnell. Fue diputado en San Sebastián y de la Audiencia de Guipúzcoa, luego más tarde senador. En 1879 será nombrado ministro de momento y embajador en París y Londres. De títulos obtuvo el Ducado de Mandes y Villanueva, que lo obtuvo cuando se casó con su esposa, y lo que es que su esposa tuvo un tío que también tenía muchos títulos nobiliarios, que su tío había sido un embajador en París, o sea, en Roma durante la época de Fernando VII. Y también pues obtuvo el título de Belalcázar, un título creado en tiempos de Enrique IV de Castilla. De negocios, pues más o menos tuvo lo mismo que su familia, como por ejemplo agrícolas, comerciales, mineros y de industriales. Se dedicó mucho a la construcción de ferrocarriles entre Madrid y Irún. Podríamos decir que también fueron negocios camineros. Otro que tenemos fue José Luis Alvareda. Él se formó primero en el Colegio de Marinistas de Cádiz y colaboró en varios periódicos, como lo tenemos Las Novedades, El Contemporáneo. Gracias a eso llegó a ser diputado de Cádiz, de Alicante, de Sevilla, de Palencia y también gobernador civil de Madrid. De embajador también estuvo en Francia, París, y llegaría a fundar el periódico El Debate, la revista de España. Luego más tarde también llegaría a ser ministro de Gobernación de España. Él era muy amigo del novelista Benito Pérez de Galdós, y uno de sus enemigos que criticaba mucho era Manuel Zorrilla. Benito Pérez de Galdós nació en 1844 y él fue un novelista que empezó a tener importancia cuando acabó sus estudios, que participó en la revolución de las noches de San Daniel. Escribió muchas obras sobre el reinado de Fernando VII, sobre la guerra de independencia, sobre las guerras carlistas, pero la primera obra de todas fue La Fontana de Oro, que ya explicaré de qué va. En ese momento se encontraba en Santander y Benito Pérez de Galdós conoció a otro poeta que se llama José, aunque también era amigo, pues José Luis de Alvareda. Arsenio Martínez Campos llegará a ser presidente del Consejo de Ministros en 1879, aunque era muy rival de Antonio Cánovas del Castillo, entonces le obligaron a dimitir y luego llevaría otra vez a Antonio Cánovas del Castillo. Entonces se hizo muy amigo de Praxedes Mateo Sagasta, entonces Arsenio Martínez Campos pasó al bando liberal, fusionista, y llegaría a ser ministro de guerra. Luego más tarde, quiero decir una cosa, es que Arsenio Martínez Campos también hicieron un atentado contra él en Barcelona en 1893.